Ok, entonces el objetivo de hoy es que continuemos con la cara de la cognición cultural que habíamos dejado un poco iniciada y necesitamos entonces pues, precisar. Entendimos, o al menos espero que así sea, la cara de la cognición, una cara en la cual hablamos de que el proceso de conocimiento pues es un proceso que desde la perspectiva piagetiana eh, responde a una lógica, y en esa lógica entonces hablamos de un proceso de asimilación para crear conceptos y un proceso de organización de esa información para crear categorías con esos conceptos. Y en ese sentido entonces advertíamos el peligro que existía de pensar categóricamente, llevado al asunto de que gran parte de nuestra forma de ver la vida, pues se corresponde con un pensamiento categórico. El pensamiento categórico pues implica que renunciamos a una explicación por otra categoría. Es decir, que aquel que es psicólogo pues explica el mundo desde la psicología, desconociendo la actividad matemática o el discurso matemático o desconociendo el discurso de otras ciencias distintas a la psicología. Y dentro de la psicología, pues también tenemos que está el psicólogo que es clínico o el psicólogo que es de psicoanálisis, que explica desde ahí y así sucesivamente. Entonces, cada ámbito de conocimiento pues tiene su propia categoría a la que se adscribe y que por lo tanto tiene como su propio derrotero, es decir, sus propias palabras claves, sus propios usos del lenguaje y su propio entendimiento. En ese orden de ideas, pues lo que la propuesta, digamos, piagetiana se enmarca en una manera de entender que todos los seres humanos, cuando producimos conocimiento, lo hacemos generando conceptos y generando categorías como aspecto visible de la cognición y que por el aspecto invisible o poco utilizado o nombrado, tenemos una cara oculta de la cognición, que es la que explica por qué asimilamos y acomodamos ciertos fenómenos de la realidad o ciertos conceptos más que otros. Que explica entonces también este pensamiento categórico, es decir, aquellas personas que eh, se interesan por la psicología, pues les interesa organizar el mundo en torno a la psicología, y aquellos físicos o matemáticos donde nosotros decimos, yo no entiendo nada de lo que el otro está diciendo, pero me intereso por comprenderlo, a diferencia de un psicólogo que pueda uno decir, bueno, yo no le entiendo mucho a mi psicólogo qué es lo que está diciendo, pero como quiero estudiar psicología, pues me voy a escribir y voy a interesarme y entonces voy a crear conceptos, voy a asimilar conceptos y voy a crear entonces categorías. Esa perspectiva, pues es la perspectiva de la lógica del nous y se contrapone con la participación de la cultura, es decir, la relación con los demás, es decir, la interacción con el otro. Y entonces ahí es donde vamos a hablar el día de hoy como la cognición cultural. A esta cognición cultural pues tenemos unos representantes, principalmente tenemos a Jerome Brunner, que fue un discípulo de Piaget, donde teníamos la crítica que le hacía a su maestro, donde contrastaba las tareas de clasificación y seriación realizadas con tareas naturales, es decir, tareas que estaban adscritas a una cultura, que pertenecían a una cultura, que cuando la tarea no se corresponde con la cultura, la tarea carece de sentido para esa comunidad o para esa persona que se adscribe a esa cultura. En ese orden de ideas, absolutamente mucha de la lógica que una cultura describirá como ilógica tiene todo el sentido del mundo y toda la lógica del mundo dentro de esa cultura, dentro de ese grupo humano. En ese sentido, entonces, la perspectiva de Brunner, pues es una perspectiva cultural. Eso significa entonces que las creencias, los mitos, tienen gran validez y son igual de importantes como formas de conocimiento o de construcción de conocimiento, dado que están afectando la manera en que asimilamos y acomodamos, es decir, la manera en que creamos conceptos y la manera en que organizamos en forma de categorías esos conceptos.
De ahí entonces que tenga todo el sentido del mundo, que si yo crezco en una cultura donde se cree que yo puedo hablar con los muertos, el concepto de hablar con muertos, el concepto de muerto, cambie de una cultura a otra, que el Día de los Muertos se viva con alegría o con felicidad, o que un velorio se viva con tristeza y llanto desgarrador, una pérdida. Ahí entonces entendemos por qué existen ciertas familias o ciertos grupos humanos en los cuales el significado de la muerte cambia. Y cambia dado las relaciones que ese grupo humano ha establecido y ha transmitido de generación en generación como experiencia de muerte a su hijo e hija, ¿no? Entonces, ahí estaría un importante elemento que deberíamos de incluir dentro de nuestra comprensión de la construcción de conocimiento. Y es el hecho de que nosotros vamos a presentar aquí, básicamente, como un modelo, ¿no? Este es un modelo, quiero como hacer como una representación. Este círculo, ¿vale? Este círculo como tal, mal hecho, representa lo que denominaríamos la experiencia, una experiencia social, ¿vale? Esa experiencia social, pues, representa absolutamente todo lo que sabemos sobre eh, el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, dentro de esa experiencia social, por ejemplo, como expresiones de la experiencia social, tenemos la psicología como ciencia. Es decir, nosotros nacemos y nacemos en una sociedad, en una experiencia social que ha creado la psicología, ¿no? Ha creado la psicología como producto de sus experiencias sociales, de sus intercambios sociales. Que haya un sujeto llamado Freud o que haya un sujeto llamado Vygotsky, Brunner, Piaget, etcétera, etcétera, que cada uno de ellos ha ido relacionándose con la experiencia social y ha ido creando experiencia social. En ese orden de ideas, pues la psicología como ciencia, pues es un discurso, una experiencia social que indica que ciertas personas que son psicólogos se caracterizan por transmitir ciertas experiencias sociales, por relacionarse con ciertas experiencias sociales y sobre todo tener una identidad eh, social. Es decir, somos reconocidos como psicólogos cuando um, hablamos acerca de la tranquilidad mental, de la salud mental, de cómo afrontar un duelo, una ruptura de pareja, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que es importante como de reconocer que tenemos una experiencia social que está acumulada, que está creada, donde las ciencias, digamos que son formas de crear más experiencia social relacionada con ese ámbito de conocimiento. ¿Cuál ámbito de conocimiento? Pues la mente en particular y el comportamiento en particular, si lo miramos desde la óptica de la psicología. Pero también nosotros podríamos hablar que dentro de la experiencia social acumulada, también tenemos experiencias sociales acumuladas sobre eh, cómo, por ejemplo, comunicarnos, ¿no? Entonces aparecen las funciones psicológicas o las funciones mentales superiores donde el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje se convierte también en una experiencia social acumulada. Es decir, nosotros nacemos en una experiencia social acumulada que habla español, por ejemplo. Pero si yo nazco en Alemania, pues se habla alemán. Y si nazco en Portugal, pues entonces portugués, me imagino. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el lenguaje como función psicológica, como aspecto de la comunicación, pues nacemos dentro de un marco de experiencia social que se caracteriza y se hace que yo pueda decir, eso es inglés, eso es alemán, eso es italiano, eso es portugués. Pero lo importante de todo esto es que esa experiencia social existe sin nosotros. Es decir, que nosotros llegamos al mundo y nos encontramos con esta experiencia social, ¿vale? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, dado que la experiencia social acumulada trae como consecuencia
la pregunta por cómo conocemos nosotros. Entonces, el psicólogo que tiene una perspectiva cognitivo-cultural, ¿vale? Dirá que conoce el sujeto en tanto hay una relación con un otro que representa esa experiencia social acumulada. Pongamos un ejemplo. La experiencia social acumulada sobre la mente y el comportamiento que se denomina psicología como ciencia es representada por un experto que la cultura indica, es decir, el profesor, ¿no? Normalmente es el profesor el representante. Y entonces, la relación con ese profesor es cómo las personas empiezan a encontrar un sentido a la experiencia social acumulada. Es decir, todos hemos tenido experiencias en torno a la mente y el comportamiento, pero eso no significa que estemos utilizando, digamos, el abordaje psicológico o el método psicológico o de la psicología para abordar la mente y el comportamiento. Porque la mente y el comportamiento, si lo abordamos desde la neurociencia, pues va a tener otras palabras y otros énfasis. Así como si lo abordáramos desde la filosofía o desde la lingüística o desde la fonoaudiología o la fisioterapia, la mente y el comportamiento pues tendrán acepciones o interpretaciones propias de cada disciplina. Ahora bien, si lo miramos así, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer inmediatamente es, ¿quiénes son nuestros representantes primarios de socialización? Es decir, ¿quiénes van a llevar la batuta de transmitirnos la experiencia social acumulada? ¿Quiénes nos culturizan? ¿Quiénes nos introducen a la experiencia social que se ha acumulado como especie? Es decir, si yo salgo desnudo y tengo 3 años, me van a gritar y me van a llamar mis papás normalmente, me van a venir y me van a decir, no salga desnudo, no salga desnudo, no salís desnudo, te tenés que, para poder salir, ponerte ropa, no puedes salir desnudo. Y a medida que voy entonces creciendo, este elemento cultural, esta experiencia social, empieza a traer mucha mayor preponderancia, mayor importancia. De ahí que no sea gratuito que el tiempo que pasamos como especie en la infancia sea tan largo. Es decir, comparados con otras especies, la infancia humana, comparada con la infancia, no sé, de un chimpancé, de un león, de, no sé, cualquier otra especie, es corta en comparación con el tiempo que pasamos en la infancia. Y eso significa que el volumen, es decir, la cantidad y la variabilidad y la complejidad de la experiencia social acumulada humana es bastante. Tan alta, tan alta es que si lo miramos en tiempos de escolarización, es decir, años que pasamos formándonos, eh, diríamos que hay un fenómeno educativo, o sea, unos ciclos educativos, el ciclo de primaria, secundaria, bachillerato superior, ¿no? Entonces tenemos la universidad, el posgrado, ¿y eso qué significa? Cada vez nos vamos interesando por ciertos aspectos de la experiencia social acumulada. Y a veces algunos de nosotros optamos por territorios desconocidos, es decir, territorios poco explorados, territorios donde hay poca experiencia social acumulada. Se conoce poco al respecto. En ese sentido, eh, lo que estamos tratando entonces de decir es que todos nosotros cuando interactuamos, lo que estamos poniendo en negociación, ¿vale? Lo que estamos poniendo en interacción es la experiencia social acumulada que cada uno de esos sujetos tiene. Pero la diferencia que existe sobre la perspectiva cognitiva es que el otro realmente no es importante. El otro no tiene un grado de significación dentro de la formación de un concepto. ¿Por qué? Porque finalmente yo, como sujeto, hago el proceso de asimilación y yo, como sujeto, hago el proceso de acomodación. Es decir, yo soy quien realizo el proceso de crear el concepto
ponerlo en palabras y yo también creo categorías donde meto esos conceptos, donde puedo de pronto tener errores al clasificar algún concepto y quizás pues tenga ese proceso, digamos, equivocado, ¿cierto? Pero dentro de la perspectiva cognitiva, cultural, básicamente lo que nos estaríamos centrando nosotros desde este ámbito es en el término, es en términos de nosotros indicarle a las personas que eh, transitan por nuestra vida que nosotros vamos representando una experiencia social acumulada. Entonces, ustedes, así estén en segundo semestre, representan la experiencia social acumulada en psicología porque es la elección que han hecho y es la que le dicen al mundo. Soy estudiante de psicología. Eso traducido al castellano es que si tú interactúas conmigo, estás interactuando con la experiencia social acumulada en psicología que yo manejo, que yo tengo. Y lo interesante es cuando nos relacionamos con otras personas que también estudian psicología, porque entonces leemos un texto o acabamos de escuchar la explicación de un profesor y ambas personas tienen explicaciones o interpretaciones distintas respecto a la misma experiencia. ¿Y a qué se debe, digamos, esas variabilidades o esas diferencias? Porque no todos, por más que seamos seres humanos, hemos atravesado por las mismas experiencias sociales a través de nuestra piel. Es decir, algunos de nosotros hemos tenido psicólogos muy buenos en nuestra historia de vida, es decir, buenos representantes de la psicología y otros no tan buenos. Y también puedo tener relaciones con amigos que están en semestres más adelante de psicología, que nos sentamos a discutir, yo los escucho conversar. Y entonces voy un poco más aventajado porque he tenido, digamos, unas experiencias sociales mucho más enriquecedoras en torno al fenómeno de interés. En ese sentido, entonces, la cognición cultural, pues parte de la idea que si a nivel de Piaget hablábamos de un desarrollo intrapsíquico principalmente, aquí lo que vamos a hablar es un poco más del desarrollo interpsíquico. Entonces, ¿qué quiere decir el desarrollo interpsíquico? Entonces vamos a poner aquí dos palabras claves que son importantes, que tiene que ver con lo interpsíquico, ¿vale? Y lo intrapsíquico. Ok, a nivel interpsíquico, entonces de qué estamos hablando cuando mencionamos lo interpsíquico, estamos hablando de entre. Y cuando hablamos de intra, estamos hablando de dentro. Y entonces, en ese sentido, en ese sentido, la perspectiva cognitiva estaría puesta sobre que el desarrollo como tal es de lo intrapsíquico a lo interpsíquico. Es decir, yo formo mi concepto, formo mi categoría y luego voy a hablar con otro para asimilar y acomodar, para discutir sobre conceptos y categorías. Esa es una perspectiva cognitiva. La perspectiva cognitiva cultural va a ir al revés. Lo que va a decir en últimas es que el desarrollo es más entre psiques, es decir, los conceptos y las categorías ya existen, ¿vale? En la experiencia social acumulada y en la relación con el otro, yo empiezo a formar esas categorías, a formar esos conceptos. Es decir, que aquí cobra gran relevancia, gran significancia el otro como representante de una experiencia social acumulada. Por ejemplo, experiencia social acumulada puede ser el yo saber conducir y tú no sabes conducir, entonces yo te voy a enseñar a conducir. Entonces yo represento la experiencia social acumulada sobre conducir automóvil y, y por lo tanto, por más que ¿qué es lo que se busca? Que en la relación conmigo tú puedas aprender a conducir y que sin mí
es decir, que ya a nivel intrapsíquico tú ya puedas entender qué es lo que tienes que hacer para conducir, ¿vale? Entonces, visto así, pues uno podría decir, lo podemos poner en términos procedimentales, hacer algo, ¿vale? Saber conducir, saber montar bicicleta, saber tocar un instrumento, hasta términos conceptuales, saber qué es un concepto, saber, por ejemplo, cómo tratar un problema a nivel teórico, pero a nivel procedimental, pues también es saber entonces qué debo hacer primero y qué debo hacer después. En ese orden de ideas, pues prácticamente toda la experiencia social acumulada de nuestra psicología, eh, hemos pensado que en 5 años podemos dar unas generalidades, o sea, una base desde la cual la persona puede elegir profundizar en un aspecto o en otro. Entonces, algunos de ustedes especializan en el ámbito de la neuropsicología, otros en la educativa, otros en lo social, otros en lo deportivo, político, etcétera. Y eso está muy bien, porque eso significa entonces que pues, los ámbitos de la experiencia social acumulada pues, son varios, son variados. Y en ese sentido, entonces, entender que cuando nosotros nos relacionamos con los demás, el otro puede ser experto aún sin tener un doctorado, aún sin tener un posgrado. El otro es experto siempre y cuando esa experiencia que quiere transmitir, pues él la conoce. Entonces, si yo puedo tener un, no sé, un MBA en administración de empresas y ser el berraco en, teóricamente hablando, pero tengo una persona que es analfabeta o es una persona que no ha terminado o ha terminado el bachillerato, pero tiene empresa y esta persona me puede enseñar a mí cómo hacer empresa, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la nous, ¿no? De la lógica, eso es un poco medio irracional pensarlo así. En el ámbito de la cognición cultural tiene todo el sentido del mundo porque el otro es un experto en su área, o sea, es un experto en su experiencia, que es lo que sabe. Y en ese sentido, entonces, una cosa, por eso a veces uno empieza a decir, oye, profe, o porque hay personas que se especializan en varias cosas, entonces uno empieza a ver profes que tienen especialización en educación universitaria y otro profe diplomado en neuropsicología y otro maestría en educación. Entonces uno empieza a ver que por diferentes lados se trata como de lograr una competencia relacionada con el acto de transmitir información, de enseñar, ¿no? Em, y en ese sentido, entonces, lo que pensaríamos siempre desde esa perspectiva es que las personas, entonces, primera idea importante de la cognición cultural es que las personas como tal, con las que nos relacionamos, pues son expertos en su ámbito de experiencia. Y en ese sentido, entonces, cuando un niño llega al mundo y se relaciona con una madre, que es la representante experta del lenguaje, es decir, se encuentra en un estadio final de desarrollo del lenguaje, es una madre que representa cómo se habla correctamente, es una madre que representa la pronunciación adecuada, el vocabulario adecuado, la sintaxis, es decir, la relación entre palabras y demás. Pues esa madre que lo representa, pues es la madre que corrige, es la madre que cuando el niño se equivoca, lo retroalimenta. Pero ¿qué pasa cuando ese experto que debería representar la experiencia social acumulada tiene errores? Es decir, está mal formado, está mal educado, por decirlo así. Es decir, no se ha apropiado correctamente de la experiencia social acumulada. Y entonces tiene errores de pronunciación y entonces eh, confunde el singular con el plural o el pasado con el futuro. Y Y ahí sucesivamente lo que nos vamos a ir encontrando es que el otro, es decir, el niño, como el desarrollo es interpsíquico y posteriormente intrapsíquico, pues la psique con la que se está relacionando permite un desarrollo limitado, ¿vale? Y entendemos entonces por qué, pues somos prácticamente como ciudadanos del mundo, o sea, culturodependientes. Si tenemos riqueza cultural, pues desarrollamos una alta cultura. Si la tenemos empobrecida, pues una pobre cultura. Entonces, cuando uno se pregunta en países, digamos, en procesos como el nuestro,
donde se ha enlentecido la educación, donde se ha puesto barreras para la educación, donde la gran mayoría de las personas, más del 50% de las personas, están en situaciones de trabajos em, informales, eh, pues nos encontramos con muy seguramente que la calidad de las experiencias, es decir, los desarrollos, el resultado intrapsíquico, es decir, la calidad de los conceptos, la calidad de las categorías que se formarán, pues van a estar altamente dependientes de esa calidad de las interacciones. Y si yo tengo un limitado tiempo para poder establecer calidad de relaciones, Em, pues entonces, como tengo poco tiempo, la calidad de la interacción disminuye. Y al disminuir, lo que empieza a suceder es que se vuelve prácticamente un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque finalmente estas personas que se han apropiado de la baja calidad de las interacciones de la experiencia cultural que representan, terminan siendo quienes van a relacionarse con los demás. Entonces, a veces este adagio de que una fruta podrida pudre, digamos, las demás, eh, empieza a cobrar gran importancia o gran relevancia. ¿Por qué? Porque finalmente, digamos, desde la perspectiva cognitiva, desde la perspectiva cognitivo-cultural, todo el desarrollo, ¿vale? Todo el desarrollo se ampara sobre la base de la calidad de las experiencias y de las interacciones en ese conjunto que llamamos experiencia social. En ese sentido, nosotros podríamos hacer aquí diferentes modelos, diferentes gráficas o relaciones, pero lo importante es que lo que representamos aquí como una buena calidad se traducirá pues en un desarrollo intrapsíquico con un mejor pronóstico versus pues una persona que tiene unas malas relaciones donde seguiremos creyendo, digamos, bueno, ejemplos, digamos, de nuestra teoría como opera, digamos, a nivel medieval, digamos, la época del oscurantismo, pues teníamos un interpsíquico donde todas las relaciones que existían estaban en torno a que la ciencia, pues, era una herramienta, digamos, del mal, ¿no? Contradecir, pues, la idea de que Dios era como el creador de todo, es decir, creacionista y demás, pues era ponerse en contravía de todo esa experiencia social acumulada. Por lo tanto, los cambios sociales pues son demorados, es decir, toma tiempo el cambio social. Pero eso no significa que si empezamos el proceso de cambio social, eso no conlleve a futuro pues otro tipo de relaciones. Es decir, que si yo cambio, contribuyo al cambio de con quién me relaciono, de mi comunidad, de mi barrio, de mi familia, de mis amigos, etcétera. Y en ese sentido, entonces, mmm, podríamos ver este asunto del desarrollo cultural como un asunto en una sola vía, es decir, interpsíquico a intrapsíquico y ya. Pero también hay que decirlo, y es que esta persona que tuvo un desarrollo intrapsíquico va posteriormente a contribuir a otra interacción, es decir, a un elemento interpsíquico, donde hay una psique que desconoce esa experiencia social y otra psique que sí la conoce. Y al interactuar, es decir, a nivel interpsíquico, es donde la psique que no conoce empieza el proceso de formación de aquello que quiere formar, es decir, de aprender esa experiencia social acumulada. Entonces, en vista de esto, pues la teoría de Brunner, la teoría de la metis, de la creencia, pues tiene mucho sentido cuando las personas creen en Dios, cuando las personas creen en que más territorio que recorran, más espacio que recorran en el mundo físico, se traduce en más espacio espiritual, más tiempo con sus seres queridos cuando mueren, tiene todo el sentido que
se comporten de forma irracional, es decir, que se demoren para ir de un punto a otro punto, que den muchas vueltas para llegar a ese punto, porque la creencia es que a mayor distancia en este plano, mayor tiempo se tiene con los seres queridos. Desde la perspectiva entonces de la lógica, pues sería algo absurdo. Desde la perspectiva de la metis tiene todo el sentido. Volviendo también nuevamente a las señales que suceden, digamos, personas que vienen a la ciudad, personas que están en el campo, que han pasado mucho tiempo en el campo, donde rara vez pues ven un carro, rara vez ven un semáforo. Cuando llegan a la ciudad, tardan en adaptarse, tardan en leer las velocidades, calcular las distancias y pues eso conlleva a entender, digamos, estas variabilidades que existen entre las personas de la ciudad y las personas rurales. Y pasa de ambas formas. Cuando la ciudad se traslada a lo rural, tareas que para las personas rurales son cotidianas, son normales y son fáciles, para una persona de la ciudad pues se convierte en un verdadero embrollo. De ahí tenemos pues diferentes comedias que tratan de relatar cómo personas que están adaptadas a un entorno, entonces son muy ricos y de súbitamente pierden todo y se vuelven muy pobres, o les toca estar en una situación de pobreza. Cómo se empiezan a adaptar en esas situaciones de pobreza, y lo que para un pobre es natural, para una persona que antes era rica y ahora es pobre, es completamente antinatural y complicado de realizar. De ahí entonces que la creencia en un entorno cultural pues sea algo que nosotros como psicólogos debemos de eh, saber, es decir, en qué creen en este contexto, cuáles son las experiencias sociales que se tienen, qué es lo que sabe esta comunidad sobre, si yo voy a enseñar sobre, por ejemplo, puede ir una comunidad a prevenir el embarazo adolescente y esa comunidad pues tiene una creencia sobre cómo se previene el embarazo adolescente. Y esa creencia pues puede ir sobre la base de rezar como un mecanismo de prevención. Entonces, frente a eso, si yo me ubico en la cognición cultural, pues digamos que nos podríamos apoyar sobre expertos en la experiencia social acumulada de esos entornos de los cuales se proviene. Por ejemplo, un representante puede ser el representante de la misma comunidad que es reconocido en esa comunidad, respetado en esa comunidad, con quien empezamos a trabajar y que se convierte en un agente, digamos, dentro de la comunidad. Otra alternativa que podemos utilizar desde la cognición cultural tiene que ver también con el hecho de empezar a entender cuáles son los, llamaríamos esto, discursos que se tejen en torno a ese escenario, es decir, en torno a la planificación familiar. Entonces, ¿cuáles son los imaginarios o las creencias que se tienen allí? Eh, no para pelear con ellas, sino para reconocerlas. Y al reconocerlas, lo que estamos dando cabida es a la posibilidad de que la psique o los expertos que representan a esa comunidad particular, ¿vale? Que tienen unos saberes particulares, se relacionen con nuestra psique, es decir, con nuestro saber, por decirlo así, científico. Entonces ahí tenemos una interrelación entre lo que llamaríamos una teoría intuitiva, ¿vale? Y una teoría científica. Y lo que decíamos en esta lógica es que no tiene sentido que nosotros nos pongamos a pelear con las teorías intuitivas. Entonces, vamos a tratar de entender un poco a qué nos referimos con teorías intuitivas. Las intuitivas están relacionadas con que todos nosotros tenemos una teoría explicativa sobre el mundo. Nosotros nunca nos vamos a quedar con el no sé. Siempre vamos a tratar de explicarlo. Y en esa explicación de por qué se presenta, por qué se deprime, por qué llueve, ¿vale? Sería la teoría intuitiva, sería la creencia que nosotros tenemos en torno a la explicación del por qué se da lo que se da en el fenómeno. En ese sentido, pues, digamos, todos tenemos una creencia, una teoría explicativa. Y esa teoría explicativa va a chocar normalmente con la teoría científica.
Cuando no choca, pues genial, o sea, es muy fácil, digamos, de trabajar, es muy fácil de formar el concepto, es muy fácil de formar la categoría cuando no se choca. Pero cuando se choca, lo que nos dice la teoría es que deberíamos no ponernos a pelear con la teoría intuitiva. Es decir, lo que deberíamos de hacer es reconocer la experiencia social acumulada, no negarla, no invalidarla, reconocerla. ¿Cuál es la explicación que tiene esa cultura sobre lo que está pasando? Y a partir del reconocimiento de lo que esa persona o esa cultura tiene sobre el fenómeno que está pasando, entonces nosotros vamos a elegir de la teoría científica cuál sería la primera idea menos conflictiva que permitiría evaluar o permitiría hacer un puente con relación a la perspectiva científica. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a abandonar nuestras teorías. Es decir, la identidad, quién soy yo, cómo me llamo, qué gustos tengo, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de una identidad, de una teoría que es coherente entre mi manera de ser. Si yo lo veo así, pues diríamos entonces que yo me siento cómodo en una comunidad o en una familia donde compartimos, ¿vale? Compartimos o respetan, si no la compartimos, por lo menos respetan mi manera de ver el mundo, es decir, mi teoría intuitiva sobre el mundo. Si tenemos ese tipo de variabilidades entre personas, pues también es obvio o más bien lógico pensar que existen pues variabilidades entre grupos humanos, entre familias. Hay familias que comen dulce y familias que no. Hay familias que celebran el Día de Acción de Gracias y familias que no. Y así sucesivamente. Ahora, esas tipo o ese tipo de aspectos de encuentros con los demás, pues parten de sus creencias. Entonces, la perspectiva cognitivo-cultural, pues no desconoce desde dónde la persona me está hablando, cuáles son como las experiencias que tiene y por las cuales menciona lo que menciona y dice lo que dice. En ese sentido, entonces, este desarrollo interpsíquico, pues normalmente siempre está relacionado, o al menos lo estábamos estudiando, como un asunto en el cual la persona tiene un interés por aprender esa experiencia que yo represento. ¿Bien? Es decir, que ustedes están interesados en la psicología, entonces asisten a clase para formar eso. Y quieren manejar, pues entonces aprenden y van con alguien que les enseña a manejar y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando vamos a comunidades donde, pues, digamos, no es un problema para ellos el aumento del embarazo adolescente? O sea, no es un problema realmente. Y se convierte en un problema porque empiezan, digamos, usted trabaja en un hospital, en una clínica, y lo encargan de hacer pues la prevención y promoción de la salud y demás. Y entonces usted tiene que ir a esa comunidad para hablar acerca de los métodos de planificación y tratar de disminuir el embarazo adolescente como un indicador de su gestión. O sea, usted es buen psicólogo, buena psicóloga, en tanto disminuya pues los embarazos adolescentes. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Si nos vamos desde la perspectiva del nous, de la lógica, iríamos con el saber científico y punto. Bien. Mientras, entonces ahí viene pues la sugerencia a abordarlo desde la perspectiva cognitivo-cultural, donde partiríamos de un conservatorio, un conversatorio sobre lo que las personas saben, lo que conocen, lo que piensan, lo que sienten en torno al embarazo, en torno a las relaciones que establecen con el bebé y lo que esperan con ese bebé. Y a partir de ahí es donde podemos empezar a entender cuál es la experiencia social acumulada que tiene esa comunidad o ese grupo de personas. Y ahí pues vienen algunos consejos o ayudas que podríamos introducir. Y es que a nivel interpsíquico, pues diríamos que lo más recomendable es tener personas que comparten perspectivas. ¿Eso qué significa? Que pues si agrupamos por edades, pues son personas que pueden compartir el hecho de tener la misma edad o que comparten, digamos, una misma etapa gestacional. Entonces, todas las que tengo citadas están en el primer trimestre del embarazo. Es decir, todas están atravesando por la misma sintomatología, las mismas preguntas, un poco facilitarme la conversación en términos de que ellas reúnen la experiencia social
que sus madres, sus abuelas, sus padres, etcétera, le han transmitido de generación en generación y entender un poco el por qué no planifican, el por qué no usan métodos anticonceptivos. Y una vez que yo lo entienda desde la lógica de las personas que participan, es donde yo ya puedo empezar a pensar en herramientas desde la ciencia, no antes. Y ahí entonces vamos a utilizar otro concepto de la Comisión Cultural que ya habíamos, si no estoy mal hablado, en la sesión anterior, o al menos esbozado, que es el concepto de la zona de desarrollo próxima y la zona de desarrollo real, que en palabras de Brunner sería el proceso de andamiaje. El proceso de andamiaje. Entonces, el andamiaje es de Brunner, mientras que la zona de desarrollo próxima y la zona de desarrollo real son de Vygotsky. Yo he visto diferentes maneras de escribir Vygotsky, entonces vamos que esta es la que casi siempre utilizo para escribirlo. Entonces, dentro de los conceptos de interpsíquico, intrapsíquico, pues implica entonces que en esa relación de lo interpsíquico implica que hay una persona o un representante, una psique, que representa con mayor experticia o con mayor grado de dominio la experiencia que se quiere formar. Llámese cualquiera la experiencia. Entonces están las parteras que saben cómo traer al mundo niños, pero también está la especialidad médica relacionada con traer niños al mundo. Y en ese orden de ideas, pues tenemos dos tipos de expertos, por decirlo así. Uno, que es el experto que representa el saber social acumulado, que no es científico, es decir, se transmite de generación en generación cómo traer niños al mundo. Son esas parteras que están normalmente en barrios un poco más, eh, pues, digamos, digamos que la presencia médica es muy baja, ¿no? Entonces, al no existir, digamos, el acceso al médico especializado, pues entonces aparece, digamos, el saber popular, o sea, no nos vamos a morir, o sea, vamos a crear, vamos a responder en consecuencia con eh, experiencias sociales acumuladas, o sea, lo que sabemos sobre cómo traer niños al mundo y lo transmitimos de generación en generación. ¿Por qué? Porque entendemos, y eso digamos que es un punto de ruptura clave, entendemos que necesitamos pasar una experiencia social acumulada, eso es lo que nos diferencia de otras especies. Digamos que la especie humana, además de la información biológica, se dio cuenta que necesitaba también pasar la información social, es decir, cómo encender fuego, cómo traer hijos al mundo, cómo protegerse de depredadores, cómo hacer una carta, cómo hacer un programa, un software, cómo tratar la depresión, cómo, bien. Entonces, tenemos un saber, o sea, no partimos de cero. Y en esa lógica de un experto, entonces vamos a llamar a ese experto eh, el andamiaje, ¿vale? Es básicamente así como en una construcción tenemos los andamios que luego retiramos, entonces entre el primer piso y el segundo piso se pone un andamio, que es una viga o una estructura de soporte donde mientras se termina de secar, digamos, la estructura, eh, cuando se seca, cuando ya está estable, se puede retirar el andamio y la estructura por sí misma se sostiene. Esa idea, ese concepto de andamiaje, pues sería entonces que en las relaciones entre adultos y niños, normalmente el adulto es el andamio para el niño, el maestro es el andamio para el estudiante. Eh, y en ese sentido, entonces, la relación es un poco asimétrica, ¿bien? Desde la perspectiva del andamiaje. Entendiendo entonces que
desaparecerá el andamio para que la persona pueda hacer por sí misma. Bien, ahora, el mismo concepto del andamiaje, desde Brunner, mmm, Vygotsky lo va a nombrar como zona de desarrollo próxima. Y entonces, la zona de desarrollo real será lo que yo como sujeto soy capaz, es mi nivel de desarrollo actual. Es decir, yo solo que soy capaz de hacer, ¿vale? Pero con ayuda de un experto, con ayuda de un profesor, ¿hasta dónde soy capaz de llegar? Si, por ejemplo, tengo una tarea de matemáticas, yo solo puedo resolver estos ejercicios, pero con ayuda de mi padre o con ayuda de mi hermana que me explica, puedo resolver estos otros. Significa entonces que mi zona de desarrollo próxima es que si yo solo sé sumar con la ayuda del otro, pues puedo multiplicar. Perfecto. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que se esperaría? Que yo llegue a una zona de desarrollo real donde además de sumar, pues yo ya sepa multiplicar. Y significa entonces que vamos subiendo peldaños en la escalera. Significa entonces que en primer semestre la experiencia social acumulada implicaría que con ayuda del profesor ustedes logran unos niveles de desarrollo que no lograrían sin mi ayuda. Es decir, que cuando yo les pregunte a ustedes, bueno, chicos, cuéntenme un poco, o alguien les pregunta, ¿puedes contarme un poco cómo es que conoce el sujeto? Entonces ustedes pueden decir, sí, pues mira, para el conocimiento del sujeto realmente existe una teoría que es la teoría de la lógica. Es decir, se utiliza la lógica como forma de conocimiento. Y en esa forma de conocimiento se hace un proceso de asimilación y acomodación como elementos visibles, es decir, se producen conceptos y se producen con categorías. ¿Cómo sabemos que conocemos? Porque formamos esos elementos. Pero existe una cara oculta. Bueno, entonces, ya, ya no me necesitan a mí, ya no necesitan a Piaget, ya ustedes se apropiaron de esa experiencia social acumulada, ustedes ya por su cuenta lo dicen. Entonces ustedes, si antes de eso, cuando les preguntaban, ustedes no sabían qué responder, pues estamos en una zona de desarrollo real. Cuando ustedes lo logran hacer, están en una zona de desarrollo próxima, siempre y cuando cuando lo logran hacer con el apoyo de alguien, con la ayuda de alguien, estamos en una zona de desarrollo próxima. Cuando esa ayuda desaparece, por ejemplo, no les envían un, a veces uno dice, por ejemplo, un tutorial de algo en YouTube. Entonces, en mi zona de desarrollo real, por ejemplo, un tutorial para cambiar una llave del lavamanos, por ejemplo. Entonces yo voy a cambiar, entonces yo sí, sabes, yo llego y digo, bueno, yo por mi cuenta daño el lavamanos, entonces voy a mirar el tutorial paso a paso, pim, 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 pim. Ya luego, ya no necesito pausar el video y a veces ni siquiera necesito ver el video para cambiar una siguiente llave. Significa entonces que lo que antes yo hacía con ayuda del video, ahorita ya forma parte de mi repertorio, de mi nueva forma de desarrollo. Y por lo tanto, esa nueva forma de desarrollo va a ser actualmente mi zona de desarrollo real. Entonces, traducido un poco como no sé, como una forma de representarlo, sería algo así como si eh, yo aquí tengo, digamos, este es Alejandro nivel 1 y con ayuda de otra persona llegó Alejandro nivel 2. Y entonces, cuando con ayuda de otro estoy en nivel 2 significa que estoy en una zona de desarrollo próxima, un nuevo nivel de desarrollo. Y cuando ya desaparece esa persona y yo solito lo puedo hacer y ya estoy en el nivel 2 con las condiciones de ese nivel 2 supongamos que aquí yo sé leer la A, pero acá yo además de leer la A, leo la B, entonces leo A y B. Ah, pues muy bien, con ayuda de alguien pude leer A y B. Cuando él ya no está, yo sigo leyendo A y B. Esta es mi nueva zona de desarrollo real. Y luego puedo leer ABC, por poner un ejemplo. Y entonces, esta ABC, esa C, la leo con ayuda de otra. Es mi nueva zona de desarrollo próxima. Pero a medida que vamos alcanzando peldaños en el desarrollo, pues asimismo, vamos alcanzando entonces nuevas zonas de desarrollo reales para tener luego nuevas formas de desarrollo proximales. Y eso entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el que tú amabas e idolatrabas en primer semestre, luego vas a decir,
ah, ya no, ya no lo necesito, o sea, ya no es relevante, ya no es importante, necesito un nuevo nivel de desarrollo, o sea, necesito un profesor que me lleve a un nivel más elaborado. Entonces, algunos dicen, profe, póngame una pregunta bien difícil, profe, mándame a leer un poquito más, póngame a escribir más, ¿vale? Entonces, los niveles se van ajustando en función también de las mismas necesidades de desarrollo. Pero eso no significa, y este esquema también me sirve un poco para entender, es que a veces tendemos a pensar que el desarrollo pues es un asunto como lineal, ¿no? Como que va en una dirección. Se nos olvida también pensar, por lo tanto, que tiene un inicio y que tiene un final. Son ideas cerradas, es decir, el desarrollo como tal, pues ustedes en psicología del desarrollo, pues me imagino que lo han abordado, pues el desarrollo realmente no tiene un inicio, un final y no sigue, digamos, una serie de etapas. Si lo fuéramos en términos fisiológicos, pues podríamos decir que sí las tiene, ¿no? Hablaríamos de unos ciclos del desarrollo, el ciclo vital y demás. Pero en el fondo, eh, la teoría cognitivo-conductual reconoce, es que cognitivo-conductual, cognitivo-cultural reconoce que las personas tienen una historia, que hacen parte de una cultura y que desde esa historia y de esa cultura forman conceptos y forman categorías. Y que por lo tanto tengo que entender el concepto o entender la cultura, la historia, para poder entender por qué la persona lo formó de la forma en la que lo formó, lo entiende de la manera en que lo entiende, lo matiza de esa manera. Y el mejor ejemplo, digamos que lo podemos notar en las redes sociales, o sea, vemos cómo hay personas que eh, donde se le han adjudicado odios, o sea, crecieron en territorios hostiles donde les han dicho somos uribistas, pues entonces miran a los que no son uribistas como, mm, como ovejas negras, ¿no? Como algo muy mal y viceversa. Entonces, toda nuestra construcción de la teoría del desarrollo cognitivo cultural, pues parte de entender que somos aprendices del pensamiento, que estamos en un proceso de entendimiento de nuestra propia experiencia social y qué es lo que se busca. Y entonces ahí vamos con la siguiente, digamos, etapa de la teoría. Y es que si bien aparece tener la singularidad cultural, pues también dentro de la misma cultura pues aparecen las variabilidades individuales. Y pues en ese sentido entonces, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros que pase? Esperaríamos que las personas puedan apropiarse de la experiencia social acumulada y crear una nueva experiencia social acumulada. Es decir, que se esperaría de ustedes, en últimas, de todos nosotros, que con la experiencia social acumulada de la psicología, creemos, no de creer en algo, sino de crear algo, crear una nueva experiencia social sobre psicología. Es decir, que si cuando yo llegué a este mundo, mmm, se creía que, que no había, por ejemplo, tratamiento contra la depresión, pues yo desde la psicología, haciendo mi proceso como tal, muestro que efectivamente puedo, como por ejemplo el ejemplo que hoy veíamos en la clase con la profe Ángela. Eh, Hasta la fecha se creía que no se podía tratar locos desde la psicoterapia, pues Lacan demuestra y su tesis doctoral que sí se puede, que hay una lógica en medio de la locura. Pues bien, sería eso principalmente, es decir, con la experiencia social que heredó de Freud, cómo aumentamos esa experiencia social acumulada para hablar, contribuir, aumentar lo que sabemos sobre algo en particular. Entonces, muchos de nosotros, pues tenemos historias familiares, historias a las cuales nos ascribimos, a las cuales pertenecemos y que pues conllevan como elemento importante el hecho de que llegamos a este mundo con esas
con esas experiencias sociales acumuladas. O sea, nuestras familias son familias, por ejemplo, de escasos recursos, familias que no creen en la educación, familias donde las historias, digamos, de maltratos, violaciones, etcétera, son parte, digamos, de su historia y nosotros crecemos en ese entorno, heredamos, digamos, esas ideas, heredamos entonces pensamientos de carencia o sentimientos, digamos, adjudicados. No los hemos experimentado, pero nos han dicho que eso es lo que debemos de sentir hacia X personas con X características. Pero entonces, ante esas expresiones, nosotros estamos llamados a crear una nueva experiencia, porque es la elección personal, es decir, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y entonces ante esto, pues viene la perspectiva de la cognición individual. En esa perspectiva de la cognición individual, nos vamos a encontrar principalmente con la perspectiva de Howard Gardner. Es así, Howard Gardner. Entonces, este señor, Howard Gardner, habla principalmente de las inteligencias múltiples. Y aquí, digamos que me gustaría como indicarles como la definición de que él tiene, digamos, de inteligencia, que me parece supremamente mm, que tiene, digamos, como característica importante. Y es que para Garner, la inteligencia tiene que ver con resolver problemas. Entonces, para él, resolver problemas que son relevantes en la cultura o que son relevantes para mi cultura. En ese sentido, si lo analizamos bien, esa definición de inteligencia pone a un niño de un semáforo tan inteligente o igual de inteligente que ustedes como universitarios resolviendo sus problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que son pertinentes en su cultura, pues tienen que ver con devolver bien la devuelta, hacer una buena devuelta. Y si lo hace bien, pues es inteligente. O sea, es lo relevante para su cultura en ese momento. Entonces, que para nosotros, pues quizás ser inteligente pues, significa aprobar, digamos, un examen, un parcial. Y entonces, la teoría, digamos, de Gardner aplicada en términos de si hay singularidades individuales, pues están paradas sobre las diferentes maneras de procesar información. Entonces, algunos de ustedes están supremamente desatentos en este momento porque tienen un énfasis sobre el procesamiento visual, es decir, su modalidad principal de aprendizaje es a nivel visual. Entonces, hay otros que funcionan más de manera audioverbal, hay otros que funcionan más de manera táctil o kinestésica, y entonces eso nos lleva a decir que la manera de nosotros resolver problemas, ¿bien? Que son relevantes para nuestra cultura, la forma de hacerlo normalmente va a estar siempre relacionada a mi eh, nivel de procesamiento de información. Es decir, que si yo soy visual, necesito para resolver el problema o para entender el problema, verlo. O sea, voy a rayar, voy a hacer un modelo, voy a coger y hacer un mapa conceptual o alguna cosa así. Y si soy audioverbal, pues entonces lo que voy a tratar de hacer es componer una canción para no olvidarlo. O me voy a hablar en voz alta a mí mismo sobre lo que pienso en torno a ese aspecto. Y si soy kinestésico, necesito moverme, o sea, necesito casi que utilizar el cuerpo para resolver el problema. En ese sentido voy a actuar el problema. Entonces, si yo estoy aquí y entonces la lancha pasa de un lado a otro y ese tipo de cosas, pues entonces encontramos ese aspecto importante allí. Eh, ahora bien,
en esa lógica, pues Garner va a hablar de que cada uno de nosotros tiene distintas inteligencias. O la teoría de Garner, pues él llama la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, esa teoría de las inteligencias múltiples nos pone sobre una lógica muy interesante y es que cada uno de nosotros tiene como base, como soporte, que cuando resolvemos problemas, em, utilizamos esa, digamos, habilidad o esa destreza que es propia de nosotros, eso que es singular en nosotros. Entonces, van a hablar entonces, por ejemplo, de inteligencia matemática. Significa entonces que una característica de las inteligencias múltiples sería de que muchas personas la tienen. O sea, no significa que, profe, yo tengo esta manera de resolver el problema y es única. Entonces, yo tengo como dirían por ahí, el superpoder de hablar con personas que están muertas. Para que sea una inteligencia o una forma de inteligencia, necesitamos que esté presente en varias personas al mismo tiempo. ¿Sí? No solamente en yo o en una, en tres, o en cinco o en 100 personas. Necesitamos que esté en gran parte de la población. Y en ese orden de ideas, eh, es una de las características para que se pueda denominar inteligencia, que esté presente en varias personas, en muchas personas. Y que además, siempre que vayamos a resolver pues, un problema, se utilice siempre esa manera de esa inteligencia para resolverlo. Entonces, pues Garner, digamos que habla principalmente de una inteligencia, por ejemplo, matemática. Entonces, ahí digamos que los desencuentros se pueden presentar, porque si yo, por ejemplo, tengo una inteligencia matemática, donde yo, por ejemplo, digo, eh, pues nuestra relación de pareja, por ejemplo, sería uno más uno igual a 2 y ya. Es mi manera de entender el romance, es mi manera de entender mi relación de pareja, etcétera. Y si yo estoy relacionándome con una persona que tiene una inteligencia más verbal, ¿sí? Entonces esta inteligencia verbal, pues la pareja va a ser no una relación o una ecuación matemática, sino que la pareja será un poema cargado de sentido, lleno de palabras. Entonces vamos a tener serias dificultades para encontrarnos cuando tenemos esas dos aproximaciones tan diversas. Eh, entonces, ese tipo de inteligencias, la inteligencia, por ejemplo, naturalista, prácticamente necesita estar en el contexto, o sea, representar el contexto, ver el contexto para poder resolver el problema. Tenemos inteligencias musicales, entonces las inteligencias musicales, eh, digamos que todo está acompañado o de silencios, absolutamente todo, o sea, de cómo decoran su casa hasta de cómo resuelven problemas. Aquí hay, pues voy a poner un ejemplo, esto es un do, re, mi, fa, sol, por decirlo así. Pues yo no soy músico, pero lo que les quiero como transmitir en últimas, la idea es que existen al menos unas 6 7 inteligencias hasta el momento reconocidas pues por Howard Gardner, dentro de las cuales, dentro de las cuales las características principales, como mencionábamos, era que esas inteligencias eh, están en varias personas, se tienen registros, digamos, de actividad cerebral singular en estas personas con este tipo de inteligencias y además que utilizan siempre esa manera de resolver, o sea, de entender todo. Entonces, con esos elementos aparece esta singularidad dentro del ámbito del procesamiento de información, o sea, todo este desarrollo teórico de Gardner, pues inicia con esta eh, relación entre la mente y el computador, como una suerte de que el hardware, por decirlo así, pues sería, digamos, la estructura como tal, el cerebro, y el software, que sería la mente,
estaría soportado bajo la actividad de ese hardware. Y en ese orden de ideas, pues así como existen diferentes velocidades de procesamiento, existen diferentes inputs y diferentes outputs, es decir, entradas y salidas de información, pues asimismo deben existir pues diferentes modalidades y de hecho, pues así nosotros lo nombramos, lo encontramos. Personas que les cuesta más seguir una clase netamente verbal sin apoyo visual, a otros que necesitan el apoyo visual para mantenerse atentos en clase. Entonces, en estas variabilidades, en estas diferencias, es donde las inteligencias múltiples tienen pues mucho sentido. ¿Por qué? Porque las implicaciones para la práctica clínica y la práctica profesional en psicología, pues lo que nos recuerdan es que no es solamente entender las variabilidades o experiencias culturales de las que nos tenemos que ocupar, sino que además también existe la participación de elementos ligados mm, con la forma de ser inteligente y que por lo tanto, si existen diferentes inteligencias, yo no podría tratar de la misma forma o em, pensar en un lenguaje totalizante o generalizador, homogenizador, pues para ponerlo, digamos, de una manera mucho más general. Entonces, el procesamiento de la información, digamos que sería una de las principales pistas donde mm, se empieza a pensar en que las personas procesan la información de forma variable, diferente, única. Y en ese sentido, pues empiezan a aparecer unas categorías que serían las inteligencias múltiples, que entonces entenderíamos que las inteligencias musicales pues, tienen una forma singular de ver el mundo, resolver problemas y interactuar en él. Entonces, con esos elementos, hasta aquí, hemos hablado de la cognición cultural y la cognición individual. Em, como aproximaciones al fenómeno de contestar a la pregunta por cómo conoce el sujeto. En síntesis, en esa respuesta sobre la forma de conocimiento del sujeto, pues vamos a encontrar aspectos ligados a las funciones psicológicas superiores como formas de conocimiento, es decir, la percepción es una forma básica, un primer nivel de la cognición, eh, donde no hay mucha abstracción, donde interpretamos lo que vemos, interpretamos lo que escuchamos, pero siendo así, lo que quiero decirles es que van a ir transitando por la carrera, formando, adquiriendo ciertas habilidades, más bien diríamos competencias, en donde esas habilidades y competencias se convierten en entender, por ejemplo, el papel que tienen las funciones cognitivas para que las personas formen conceptos y categorías. El papel que tiene entonces la cultura para que las personas formen conceptos y categorías. Y el papel que tiene las formas singulares o individuales. Si yo soy visual, si yo soy audioverbal, si tengo una inteligencia musical, matemática, verbal, natural, pensar, o kinestésica, inteligencia kinestésica, pensar en la forma en que produzco los conceptos y las categorías. Es decir, que si yo no permito que una persona visual trabaje con su inteligencia eh, musical, por ejemplo, entonces la calidad de los conceptos y de las categorías pues va a estar altamente dependiente de esa restricción que yo he hecho. Por lo tanto, pues el proceso de formación, el proceso de desarrollo, es un proceso en el cual nosotros como psicólogos rastreamos las condiciones de desarrollo, es decir, rastreamos la experiencia de la persona, rastreamos su historia para poder darnos cuenta un poco de cuáles son y el estado en el cual se encuentran con sus modalidades
perceptivas. Y a partir de ahí se construye o se entiende un poco por qué tiene el concepto que ha formado y por qué desde ese concepto es que se produce, digamos, un motivo de consulta. Y ahora, pues, dentro de las perspectivas clínicas, pues hablaríamos de la intervención desde alguno de los enfoques. Entonces, desde el cognitivo-conductual pensaríamos en creencias, desde el psicoanálisis pensaríamos en el inconsciente, en el deseo, en el lenguaje, y desde el humanismo pensaríamos o en la experiencia o en la persona principalmente. Em, entonces, si entendemos, lo que estamos tratando de hacer es una articulación entre los aspectos cognitivos de la formación de conceptos y categorías, de la forma en que se crean esos conceptos y categorías y el papel que tiene eh, el aspecto o el enfoque clínico cuando yo entiendo por qué se produce ese concepto o por qué se formó esa categoría, por qué ese concepto está dentro de esa categoría. Entonces, para yo poder contestar a eso, pues necesito cultura, necesito entender el proceso de asimilación y acomodación, caras visibles y caras ocultas, y necesito entender qué es lo que para él hace de, de este concepto, cuál es el problema que está resolviendo, es decir, su variabilidad individual. Entonces, esta última teoría de las variabilidades individuales, en últimas, lo que quiere decir es que yo puedo ser colombiano, yo puedo ser em, machista, yo puedo ser de izquierda, yo puedo ser de una cultura específica, skinhead, lo que sea, que aún así, al tener esa relación, yo tengo unas variabilidades individuales que reconocemos. Es decir, tengo una forma particular de resolver problemas que para mi cultura son importantes y que esa forma de resolver problemas que son importantes para mi cultura le llamamos una forma de inteligencia. Por lo tanto, entre esas formas de inteligencia, lo que yo debería hacer como psicólogo en esa relación, pues estaría del ámbito de permitir que esa inteligencia exista. Es decir, que si yo tenía pensado un parcial donde se privilegia un poco la quietud y tenemos una inteligencia kinestésica donde el movimiento es muy importante, pues yo le puedo permitir a la persona que se mueva dentro de su contestación de parcial. ¿Por qué se los digo? Porque a veces hay profes que ponen, bueno, prenda la cámara y por favor, no quite la mirada de la pantalla. Si quita la mirada de la pantalla, pierde el parcial, por poner un ejemplo. Entonces ahí digamos que la quietud, ¿no? El estar quieto, pues se privilegia y desconoce entonces pues la variabilidad individual que puede existir de formas que para resolver los problemas que se le pongan, como el parcial o lo que sea, necesita moverse. Entonces, hasta aquí digamos que las ideas en torno a la cognición. No sé si tienen preguntas al respecto que quieran aclarar sobre los puntos anteriormente mencionados. Profe, vos ahorita escribiste algo, pues ahí en la pizarra, ¿verdad? Que decía, era algo de Brunner, andamie, no sé si se diga así, pero Andamiaje. no, es, pero no escuché, no sé, creo que se me fue en internet. No escuché si hablaste de eso o qué. Sí, hablamos, yo creo que se te fue el internet. Em, pues básicamente el andamiaje se interpreta de forma literal, o sea, hace referencia principalmente a que eh,
Listo, ya vamos para la definición de desarrollo próxima y real. Em, Entonces, el andamiaje como explicación casi que literal sería que todos nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, utilizamos muletillas, o sea, utilizamos soportes, utilizamos personas que nos ayudan ah, mientras aprendemos. Entonces, eh, por ejemplo, la primera vez que vamos a la universidad, por poner un ejemplo, yo no sé dónde queda el salón de clases y me apoyo en alguien que sí sabe dónde queda. Entonces esa persona en ese momento es un andamio que para la siguiente clase se esperaría que ya desaparezca, o sea, que ya no sea necesaria la presencia de esa persona para estar dentro de adquirir, digamos, ese nuevo aprendizaje, esa nueva conducta que sería llegar por mi propia cuenta al salón de clase. Entonces, en ese sentido, el andamio es una estructura transitoria entre un estado en el cual no se sabe algo y un estado en el cual ya se conoce. Y ese conocimiento, pues no es solamente conceptual, sino también procedimental. En algunas ocasiones, pues también actitudinal, es decir, em, que puede que yo no me sienta indignado por el golpe a una mujer y cuando em, de andamio funcionan, digamos, mis amigas que me dicen, como no te indignas pero ¿qué es lo que te pasa? Mira, imagínate que se lo hubieran hecho, no sé, a tu hermana, a tu prima, y aparece como todo este asunto social ahí. Yo puedo, algo que de pronto actitudinalmente no tenía, ahorita ya tenerlo, desarrollarlo. Y ya no, posteriormente, ya al desaparecer mis amigas, mis mujeres alrededor, si pasara una situación de violencia o violencias, yo caigo en cuenta o recuerdo un poco eh, la respuesta actitudinal y la tomo, o sea, forma parte de mí. Entonces, nuestra vida está hecha principalmente de personas que han servido de andamiaje. Diríamos, por ejemplo, que la educación, ¿no? La universidad, es un gran andamiaje. ¿Para qué? Para que cuando ustedes terminan la universidad puedan vivir la vida de adultos, la vida profesional. Es decir, que la universidad los prepararía para lo que se van a enfrentar en la vida cotidiana. Entonces, el andamio como estructura transitoria, en última sería una preparación para el estado final que se empieza a formar gracias a la presencia de ese andamio. Entonces ahí pues el andamio va desde ser una persona hasta un libro, un video, eh, una situación social que veo. A veces uno quisiera que fuera muy intencional, ¿no? O sea, que el andamio sepa que es un andamio, ¿no? Y cuando el andamio sabe, es decir, la persona sabe que tiene esa función, pues entonces se forma más fácilmente ese nuevo aprendizaje, ¿no? Es decir, que cuando nos relacionamos con los demás, cuando interactuamos con otros, en esa interacción con otros siempre está en juego el hecho de que ambos crezcamos, o sea, que ambos logremos nuevos desarrollos. Eso sería el ideal, que cuando yo me relacione con mi pareja termine siendo mejor de lo que era antes que yo llegara a su vida y viceversa, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando uno de los dos es el que se desarrolla y el otro no? Como que el otro no aporta en el desarrollo. Normalmente se termina notando. O sea, normalmente el que es andamio también quiere que el otro llegue a ser también su andamio para poder tener nuevas formas de desarrollo. Entonces, como en esas relaciones, normalmente los andamios hacen referencia a seres humanos, normalmente.
pero ahorita como está la tecnificación, ahorita como está YouTube, entonces, por ejemplo, mi canal de YouTube es un andamio, es decir, yo ahí pongo contenido sobre lo que vemos en clases, pero también coloco contenido sobre cómo elegir una buena revista, cómo escribir mejor, y cosas así, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que van necesitando, si me hacen comentarios de necesito esto otro, no sé cómo hacer esto, pues yo creo el andamio, ¿sí? Entonces, los andamios, pues en últimas, es parte de la necesidad del otro. Pero entonces esa necesidad puede ser creada, es decir, yo como experto identifico que necesitas un andamio para hacer más fácilmente el proceso de, eh, supongamos, afiliarte a Amazon, por poner un ejemplo. Entonces yo no sé cómo hacerlo, o yo no sé cómo irme a vivir a Canadá. Entonces aparece un experto, y entonces por eso aquí, digamos que aprovecho también un poco para la pregunta que hace Julián sobre las definiciones sobre desarrollo próximo y real, porque hablamos de una zona de desarrollo. Como zona de desarrollo, estamos hablando de unas características de desarrollo. Cuando hablamos de zona, hablamos de características de desarrollo. Entonces, tú dices, bueno, en este momento, mi zona de desarrollo, o sea, mis características de desarrollo, ¿cuáles son? Entonces, mis características de desarrollo puede ser que en este momento em, yo, ¿qué es lo que sé? Básicamente, hago como un listado de las cosas que puedo hacer por mi propia cuenta respecto a un tema en específico. Entonces, yo ahí puedo decir, bueno, eh, con relación a la psicopatología, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Qué es lo que sé? ¿Vale? ¿Y qué es lo que no sé? Entonces, para poner un ejemplo, en este caso en particular, la zona de desarrollo como tal, en este momento de todos actualmente, sería algo así como respecto al concepto zona de desarrollo, ¿vale? No hay con mucha claridad. O sea, si yo les preguntara, bueno, para ustedes, ¿qué es zona de desarrollo? Creo que aparecerían como un amarillo, un rojo, no estaría muy claro, ¿cierto? Entonces, en estos momentos, sus características de desarrollo reales es que no saben, ¿vale? No está muy claro qué es eso de zona de desarrollo, ¿vale? Y aparece entonces la zona de desarrollo próxima, que sería la zona de desarrollo a la cual quisiéramos llegar. Entonces, si en la zona de desarrollo real, es decir, mis características de desarrollo actuales, no tengo una información o no sé hacer algo en particular, se esperaría que la zona de desarrollo próxima sea una zona en la que eso que no sé actualmente ya lo sepa. Entonces, si en mi zona de desarrollo real, por ejemplo, yo ahorita estoy practicando francés, ¿no? Entonces estoy ahí con ese proyecto pues de aprender en francés y tal. En este momento yo no sé francés, o sea, el vocabulario mío es restringido actualmente. La zona de desarrollo próxima sería que yo pueda pasar a aumentar mi vocabulario. Simplemente, supongamos que esa sea una zona próxima para mí, un vocabulario básico. Eh, y en esa zona de desarrollo próxima, donde tengo claro qué es lo que quisiera lograr, qué es lo que quisiera hacer. Entonces, miren que si lo ponemos en términos de prácticos, porque siempre es muy interesante llevarlo al término de lo que vamos a utilizar el concepto, para qué nos sirve el concepto, es en términos de que si ustedes llegan, por ejemplo, van a trabajar con madres gestantes o lo que decíamos ahora, disminución del embarazo adolescente, zona de desarrollo real es lo primero que deberíamos de levantar, es decir, saber en qué estado de desarrollo estamos, es decir, en qué nivel de conocimiento estamos, qué es lo que saben sobre eso, qué piensan, qué sienten, absolutamente todo, tenerlo claro, ¿vale? O como mencionaba hoy un poco Peirce en su video, reconocer que quiero liberarme de mi madre, pero no saber cómo. Entonces, mi zona de desarrollo real
es no sé cómo liberarme de mi madre. Mi zona de desarrollo próxima, entonces sería haberlo logrado, o sea, saber cómo hacerlo. Bien, tener herramientas para hacerlo. No sé francés, mi zona de desarrollo próxima sería saber francés. No sé qué es zona de desarrollo real y zona de desarrollo próxima. Eso sería mi zona de desarrollo real actual. No sé. Mi zona de desarrollo próxima entonces sería poderlo saber. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros vamos a intervenir en alguna situación con alguien desde la perspectiva cognitivo-cultural, partiríamos entonces de decir, primero, fijar zona de desarrollo real para con esa zona de desarrollo real fijar una zona de desarrollo próxima. ¿Por qué? Porque en esa zona de desarrollo próxima es como yo voy a interactuar con el otro para que el otro forme esa nueva zona de desarrollo, es decir, forme esas nuevas características de desarrollo que antes de mí o que sin mí, que sin mi ayuda, no podría tener, no podría contar. Necesita de mí para poderlas mostrar, para poderlas decir. Y por eso empieza a pasar, por ejemplo, en este momento estamos trabajando una zona de desarrollo próxima. ¿Cuál? Que acaba de levantar la mano Juan. Entonces, Juan, al tener la mano levantada, lo que él está cayendo en cuenta es que está empezando a formar el concepto, está empezando sí, a tratar de entenderlo. Y entonces él, cuando levanta la mano, está buscando la interpsique, es decir, la relación con otra psique que está en una zona de desarrollo próxima, es decir, que representa la zona de desarrollo próxima a la que él quiere llegar porque actualmente no está en esa psique. Y moviéndonos así, es como nos vamos llevando cada vez más a preguntas más complejas. Es decir, una vez que hemos entendido la zona de desarrollo próxima y real, entonces podemos empezar a pensar en preguntas como la que yo acabo de hacer. ¿Dónde la podemos aplicar el concepto? Aplicación de concepto. Entonces, Juan, vos tenés la mano levantada. Profe, yo te iba a preguntar, es que, por ejemplo, en el andamio, ¿sí Ajá. eso? Y lo de las zonas de desarrollo, vos mencionabas en el andamio a Brunner y en la zona del desarrollo a Vygotsky. Pero, pues, por lo que entendí, es como que la zona de desarrollo va en el andamio, ¿no? O sea, como que están ligadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mencionan a estos dos autores? ¿Sí me entiendes? O sea, como que uno cogió la teoría del otro y la complementó, o por qué se mencionan Vale, dos autores. porque, claro, no, está muy bien la pregunta. Digamos, Brunner y Piaget, pues están en el ámbito de Occidente, donde no había ningún tipo de muro, no había ningún tipo de separación. Vygotsky estaba en la antigua Rusia, donde pues, prácticamente todo lo que se producía, digamos, dentro de Rusia estaba completamente eh, guardado. Por tanto, digamos que la teoría vygotsiana, una vez que ya se rompe, digamos, ese límite, digamos, esa antigua Unión Soviética, ya empieza, digamos, a poner, a circular su conocimiento, las barreras, digamos, de información y demás, eh, se da cuenta que pues prácticamente eh, Vygotsky toda su producción científica la hace en 10 años. O sea, es un hombre que escribió demasiado y escribió en muy poco tiempo como si tuviera la conciencia de que se iba a morir, o sea, iba a morir joven. Eh, y gran parte de sus obras prácticamente tienen como la característica de que eh, estaban ya incluyendo las principales críticas que se le hacían a Piaget. Es decir, estaban incluyendo el asunto cultural del desarrollo como tal cognitivo. Por eso, digamos que tenemos estas dos aproximaciones, porque una proviene del discípulo piagetiano, que es Brunner, occidental, sin ningún tipo de restricción de barreras para la información, y Vygotsky, que aparece mucho más tardíamente por este asunto de los límites.
esto es muy típico y es muy importante que ustedes lo empiecen a notar, cómo dependiendo del autor y dependiendo de la escuela teórica, aparecen conceptos, ¿no? Aparecen conceptos. Entonces, como tú señalas, Juan, el andamio, el concepto de andamiaje, es el mismo concepto de Vygotsky, de zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo. Pero si lo ponemos en términos de la utilidad práctica, es decir, del para qué lo estamos usando, es mucho más útil, o al menos desde mi punto de vista, separarlos en dos elementos. Es decir, que cuando yo miro una persona, la miro en términos de su zona de desarrollo real, es decir, lo que la persona hasta donde yo llegué a su vida sabe, y por eso a veces sus profesores les hacen cuando llegan a empezar semestre un examen de valoración inicial para establecer una línea de base. Es decir, ¿con qué saben? ¿Qué es lo que saben antes de que yo apareciera en la vida de ellos? ¿No? Esto es lo que saben sobre estos conceptos. Ok, con esta línea de base, esa es su zona de desarrollo real, entonces yo voy a empezar a hacer un proceso educativo, un proceso de llevarlos a una nueva zona de desarrollo, una zona donde tumbemos esta falsa creencia, tumbemos esta teoría errada que están teniendo o eh, este concepto ampliarlo, porque necesita precisarse. Entonces, eso que estás nombrando se convierte como en un aspecto eh, típico. Y muchas veces, si ustedes le preguntan a sus profes, puede que no te digan, no, yo estaba haciendo zona de desarrollo real y zona de desarrollo próxima. No, muchos de ellos no son conscientes de eso, ¿sí? Es decir, no dicen, ah, yo lo hago por esto. No, es más como, yo quiero saber qué saben y ahorita pues voy a, con eso que saben, pues saber cómo los oriento, ¿no? Que tiene mucha lógica dentro del ejercicio de enseñanza. Sino que a mí particularmente como profesor me gusta que pues uno reconozca los conceptos que está utilizando y a partir de allí pueda generar nuevas experiencias sociales. Para llevar el concepto de zona de desarrollo próxima a territorios que ni siquiera yo he contemplado. ¿Sí? Es decir, a veces los estudiantes te hacen preguntas que te llevan a nuevas zonas de desarrollo. A veces pues me ha pasado creo que por eso también es como la invitación a que participen, a que uno no sea como un monólogo, ¿no? Porque, porque en un monólogo yo sigo en mi zona de desarrollo real, o sea, no voy a subir de ahí. Pero cuando ustedes preguntan, eso me ayuda a mí a llegar a una nueva zona de desarrollo. ¿Por qué? Porque tengo que buscar otra manera de comunicarme y de pensar también el concepto y su aplicación, en cómo lo formo, ¿no? En cómo hago para que piensen en él y cuando piensen en él venga un mismo concepto, o sea, una misma imagen, sea una imagen visual, acústica, táctil, no me importa, pero que venga algo similar para todos. Entonces, si lo ponemos así, cuando decimos zona de desarrollo real, estaríamos hablando de características del desarrollo actuales, de las cuales partimos. Zonas de desarrollo próximas serían características del desarrollo a las cuales se convierten en objeto o objetivo de desarrollo que quiero llegar, que aún no tengo y que quiero llegar. Y en ese sentido, entonces, tiene mucho sentido el otro como mediador entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próxima. Entonces, como definición, que es la pregunta que hace Julián, yo pondría la definición de zona de desarrollo como características del desarrollo reales o proximales. Entonces, proximales también tiene me parece una palabra muy bonita, o sea, una elección de palabra. Puede llamarse de otra manera, pero se llama próxima. Y lo que entre líneas tiene es el hecho de que todos tenemos la capacidad de llegar allí. Es decir, que
el que tú no hables hoy francés no significa que mañana no lo puedas hablar. El que hoy no sepas manejar no significa que mañana lo puedas hacer. El que hoy tú no sepas cómo tratar una depresión no significa que mañana no lo puedas hacer. Entonces, las zonas de desarrollo próxima reconocen también el papel que tiene el otro en esa formación de habilidades, en ese repertorio, digamos, de habilidades. Por eso tiene mucho sentido cuando nos dicen pilas con quien te rodeas. O sea, pilas con tus amigos, pilas con tus amigas. Porque si te rodeas mal, es decir, te rodeas con zonas de desarrollo, todas son zonas de desarrollo reales, ninguno te aporta, ninguno te suma, ninguno te lleva a nuevas zonas de desarrollo, pues no vas a crecer, vas a seguir siendo el mismo y la misma. Pero cuando tenés personas que tienen un mejor nivel que el tuyo en términos de desarrollo, yo puedo que a nivel social pueda yo tener un mejor nivel de desarrollo que tú, pero lo interesante es eso, que el desarrollo no es en una sola vía, en una sola dirección, sino que hay una interdependencia. Entonces, si yo soy bueno a nivel social, quizás tú seas mejor que yo a nivel cognitivo, por ejemplo. Y entonces yo te puedo educar o te puedo llevar a zonas de desarrollo sociales más altas, es decir, que aprendas cómo tener novia, que aprendas cómo hablar en público, que aprendas cómo tener amigos, que te sientas como alegre, ese tipo de cosas. Y yo te puedo enseñar a nivel cognitivo a llevarte a entender conceptos que quizás no estás entendiendo porque soy un poco más tímido, cosas así. Entonces, eh, buscar siempre, o sea, el concepto de zona de desarrollo también próxima, aplicado en concepto o aplicado a la superación personal, implica que si lo que decíamos, jugar con expertos, o sea, jugar con personas más habilidosas que yo, en un deporte, relacionarme con personas más habilidosas que yo en cualquier escenario de mi vida, me va a permitir a mí eh, conocer mejor, saber mejor desarrollar esas mismas habilidades en mí. Y obvio, pues no deprimirme por no tenerlas, porque finalmente, pues lo que importa es la acción. O sea, el responsabilizarme de no las conozco, no las tengo en este momento por las elecciones que he hecho hasta el momento, pero eso no significa que no las pueda encontrar. Y ahorita que existe Internet, eh, pues mejor dicho, uno puede invertir el tiempo como quiera para perderlo absolutamente, para que pase el tiempo y yo siga en mi misma zona de desarrollo, o invertirlo para llegar a nuevas zonas de desarrollo. Por lo tanto, ustedes pueden elegir a qué apuntar, en qué dirección apuntar. No perder de vista, digamos eso, esas zonas de desarrollo próximas. Creo que eso cambiaría mucho. eh, Es decir, prácticamente todos los desarrollos, por ejemplo, ir a la luna, parte de una idea que está próxima. Ir a la luna no está en nuestra zona de desarrollo real hacía unos 100 años, ¿no? Es decir, era impensable ir a la luna. Pero dado que alguien pensó en eso, alguien que pensó en una zona de desarrollo próxima, conquistar, digamos, el universo, es que se empieza a dar desarrollos en esa vía. Entonces, en psicología, que es un ámbito gigante, la mente, el comportamiento, son ámbitos gigantes, pues prácticamente fíjense ustedes también sus propios territorios, sus propios grados de ir pasito a pasito en la dirección que hayan trazado. Vayan encontrando o seleccionando los profesores, seleccionando, eh, digamos, esos representantes expertos que pueden ser libros, que pueden ser canales de YouTube, que pueden ser personas sin educación, pero que tienen un poder para desarrollarlos ustedes impresionante. Mm, Me gustaría que se llevaran es como eso, como esa idea, como cierre del curso, o sea, como cierre de este curso, pues hasta el momento. Mm, sí, sí, en esencia no olvidar que
que las aplicaciones, por ejemplo, es la primera vez que pienso en la zona de desarrollo así, como se las estoy planteando. Porque siempre digamos que tiene su aplicación, como la habíamos señalado inicialmente, una zona de desarrollo real donde tenemos unas características de desarrollo y una zona de desarrollo próxima donde un otro experto lleva a esa persona allá. Pero pues ya que lo estamos analizando desde esta perspectiva, pues creo que es completamente válido pensarlo así. Em, entonces, idea, idea como clave. em, Sé que igual nos vamos a seguir pues viendo, espero que pues, el curso haya sido como de su agrado, que lo hayan disfrutado, que hayan estado en nuevas zonas de desarrollo, que sí, que espero que los encuentren, salgamos de esto fortalecidos, ¿no? Que esta situación de crisis, digamos que nos lleve también a nuevos desarrollos. Creo que eso también implica como otra discusión, ¿no? Situaciones de conflicto, situaciones en las cuales personas eh, sin querer, pues, o más bien nos ponen en esa situación de, o sea, ¿qué pasa cuando perdemos el empleo? Situaciones así, que se muere un familiar, etcétera. Em, crear un nuevo desarrollo posterior, digamos, a una crisis, es lo que se denomina resiliencia. Eh, sí, digamos que los parciales, tanto de historia como de psicofisiología, mm, yo voy a consultar es lo que son fechas para subir notas. A partir de ahí, entonces les envío por el grupo lo que vamos a hacer de parcial, cómo serían los parciales em, y demás. Em, y bueno, entonces agradecerles a todos. Voy a cerrar aquí ya compartir la pantalla. Profe, una preguntita. Dime. En total sería solo esa nota del parcial, ¿cierto? Para el tercer corte. Ajá, sí, Ah, ok, listo, profe, gracias. vale. Bueno, chicos, feliz resto de vida. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Para todos. Muchas Gracias. gracias. Sí. Hasta luego. Muchísimas gracias, Gracias, profe. profe.